Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de examen de admisión San Marcos. Un problema en la parte de aritmética, ¿sí? Acá nos dice que el problema, Mariela creó una cuenta en TikTok. El primer día de marzo, al finalizar el día, ya cuenta con 2 seguidores. El segundo día, 3 seguidores. Tercer día, 14. Cuarto día, 11. Quinto día, 34. Y sexto día, 27. Séptimo día, 62. Octavo día, 51. Y así sucesivamente. Determine la suma de cifras de la cantidad total de seguidores que Mariela tuvo el 31 de marzo. Bien, notamos que aquí el tema es con respecto a sucesión cuadrática, ¿sí? Entonces, el enunciado, por ejemplo, la cantidad de seguidores que tiene Mariela al finalizar cada día al mes de marzo es la siguiente. Lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a hacer una comparación del número de días y el número de seguidores. Aquí vamos a poner el número de días, número del día, y en comparación con el número de seguidores. Número de seguidores. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo sería esa secuencia? Sería pues de la siguiente manera. Tenemos nosotros que el primer día, Mariela tuvo 2 seguidores. El segundo día tuvo 3 seguidores. El tercer día obtuvo 14 seguidores. El cuarto día tuvo 11 seguidores. El quinto día obtuvo 34 seguidores. El sexto día, pues obtuvo 27. El séptimo día, 62 seguidores. El octavo día, 51. Nosotros queremos saber cuántos seguidores obtuvo el día número 31. No sé cuánto es, le podemos llamar X o simplemente le vamos a dejar como incógnita. Bueno, notamos por ejemplo que aquí tenemos números que son pares y números que son impares. Notamos también que en este caso, la cantidad, el número de día par coincide con números impares. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el 3, por acá tenemos nosotros el 11 y por acá tenemos 27 y por aquí tenemos 51. Acá sería 51, 27, 11, aquí sería 3. Como dato curioso, podemos notar que de 3 a 11 han pasado 8 días. De 11 a 27, pues sería 16 días. Y de 27 a 51, con respecto a la cantidad de seguidores, pues sería esto. La diferencia sería 24. Listo. De 8 a 16, la secuencia es de 8. De 16 a 24, la secuencia es de 8. Notamos que aquí la secuencia es de 8, ¿sí? Esto solamente se puede dar cuando el número de días pares. El número de día par. Esta secuencia solamente se da con el número de día es par. Bueno, ¿cuántos cuántos días pares habrá del 2 hasta el número 30? Pues simplemente 15. Aquí va a haber 15 términos. 15 términos. Pero yo no quiero eso. Yo quiero todavía algo más. Ese es el número de día par. ¿Y qué pasaría con el número de día impar?
que vamos a poner número de día impar. Para poder hacer el siguiente análisis. Número de día impar. Por ejemplo, con es impar el día, primer día serían 2 seguidores. 2 seguidores. Tercer día sería 14 seguidores. Quinto día, 34 seguidores. Y séptimo día sería 62 seguidores. Notamos que los números son pares. De 2 a 14 sería 12. De 14 a 34 sería 20. De 34 a 62 sería pues 28. De 12, de 12 a 20 sería 8. Y de 20 a 28 sería pues 8. Ya. Entonces, como yo sé que el 31, el número de seguidores en el día 31 es impar, tengo que analizar la secuencia en este secuencia de números, ya que el día número que yo quiero analizar es el día impar. Bueno, vamos a ver la secuencia, la sucesión cuadrática, que podría ser del siguiente modo. Por ejemplo, en la parte de acá, notamos lo siguiente. Por ejemplo, bueno, acá sería la secuencia es 8. Acá pasamos la secuencia a 8. 8. Bueno, acá sería 4. Pasamos la secuencia a 4, entonces aquí sería -2. Hay que denotar que si yo, por ejemplo, deseo conocer cómo o qué forma tiene mi sucesión cuadrática, lo que tengo que ver es, o allá es el término general. El término general es igual a n cuadrado más bn más c. Como yo tengo el término, hay que recordar que el de acá 8 debe estar igual a 2a. 4 es a más b. Y c simplemente toma el valor de c. Bueno, al hallar esto, ya puedo tener el término general. Como 2a vale 8, pues a sería 4. 4 por n cuadrado. Como a vale 4 y más b tiene que ser 4, quiere decir que b vale 0. Entonces, todo esto que está acá sería igual pues a 0. El c vale -4. Entonces, el término general de mi sucesión cuadrática sería 4n cuadrado menos 2. Falla. Mi término general sería igual a 4n cuadrado menos 2. Listo. Como yo tengo eso, ¿sí? La pregunta sería, en este caso, lo que yo quiero conocer es el número de seguidores que Mariela tiene en el día número 31. El término del lugar 31 sería cuando n toma el valor de 16, ya que si contamos solamente los números impares de 1, 3, 5, 7, hasta el número 31, el día 31 sería el término del lugar 16. Entonces, solamente yo quiero determinar eh, el término del lugar 16. Para ese caso, n pues toma el valor 16, ya que para el día impar 31, n pues sería 16. Bueno, entonces, debido a ello, vamos a hacer lo siguiente. Como ya sé que el término del lugar enésimo es igual a 4n cuadrado menos 2, como yo quiero el término del día 31 para el día 31. Como es un número impar, bueno, número impar, sabemos nosotros que
Los impares tienen la forma de 2n menos 1. Esto sería igual a 31. Vas a sumar, 2n igual a 31 más 1 sale 32. Y mitad aquí n pues sería igual a 16. Como n sale 16, tengo que hallar simplemente el término del lugar 16. Que sería igual a 4 por 16 al cuadrado menos 2. Bien, acá sería 16 al cuadrado por 4, sale eso 1024. Le restamos 2 y sería eso 1022. Lo que nos piden en el ejercicio es determinar la suma de cifras de la cantidad total. Entonces, el número de cifras en la cantidad total sería igual a, bueno, número de cifras solamente sería igual a 1 más 0 más 2 más 2. 1 más 0 más 2 y más 2. Y el resultado, eso me sale pues el número 5. Y eso quiere decir que la clave sería la letra B. Ahí está. No olvides seguirnos para más contenido educativo y darle un like. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.